Y ahora sí, oficialmente les doy la bienvenida a la última semana del módulo 2. Yay, ya lograron al fin un escaloncito más. Y pues vamos a cerrar este módulo con una clase súper bonita, ¿ok? Entonces, el día de hoy, chicos, bueno, todos estos días la clase bueno, la clase no, mi compu ha estado súper lerda. Yo no sé por qué está tan pegada, pero si ustedes ahí me sienten pegadilla o así, me lo dicen, jeje. Ok, denme un chancecito más para acomodarme acá, que se vea la clase. Ahí. Ok, chicos, entonces, el día de hoy tenemos el tema, ¿no lo ven? ¿No ven la clase? ¿No ven la pantalla? ¿O si la ven? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí. Ah, ok, qué susto, perdón, 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 perdón. Ok, entonces, el día de hoy tenemos la última semana para ver ya lo que sería distribución Z, ¿ok? Sí, 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 sí sí se la ve, sí vemos. se ve. Ah, ok, súper, muchas gracias. Ok, entonces, creo que creo que, no sé por qué mi compu está tan pegada, pero los escucho un toque después de lo que ustedes me están hablando. Entonces es por cualquier cosita. Ahí si me dan una pregunta y yo se la respondo como 3 minutos después, es por eso. Ok, entonces, el primer temita que tenemos para hoy es desviación estándar. Como dice en la diapositiva, en estadística frecuentemente se aplica más la raíz cuadrada de la varianza, la cual se le llama desviación estándar, representándose por y para la población y S para una muestra. ¿Ok? La desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Ok, para entender esto y en sí todo lo que abarca la distribución normal Z, debemos entender lo que es primero la desviación estándar. La desviación estándar, chicos, en palabras muy sencillas, perdón, es una variable de dispersión. Las variables de dispersión me permiten ver qué tan lejos están los datos de un valor promedio, o sea, de un valor central. El promedio es lo que nosotros al final vamos a tomar en cuenta para los cálculos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de desviación estándar, nosotros vamos a encontrar esta formulita que está acá, justo aquí abajito. Nada más déjenme devolverme a la pantalla y que me cargue. Esta de acá. En donde este simbolito de acá va a ser sigma y S es desviación estándar, pero en inglés, ¿ok? Entonces, básicamente, tanto sigma como S me van a representar desviación estándar. Ok, hasta aquí me van escuchando, ¿todo bien? ¿Sí, verdad? Ok, súper, muchas gracias. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer con esta formulita, que se ve así súper rara y súper compleja al final, es desmenuzarla, como si fuese un pollito que vamos a comer. Porque cuando nosotros lo vemos así completo, uno dice, ay, Dios mío, ¿qué es eso? Eso se ve rarísimo. Pero una vez que nosotros la vamos partiendo en pedacitos, se vuelve una de las fórmulas más requete fáciles que existen en la vida. Antes de eso, nosotros debemos conocer qué significa cada cosita de la fórmula. Básicamente, qué significa cada hilito del pollo. Entonces, hay algunos símbolos acá que ustedes ya conocen y que tal vez se les hagan pues más fáciles. En este caso, voy poco a poco. Tenemos, como ya les dije, estos de acá, ay no, quedó súper chueco. Estos de acá que son sigma y una S que significan lo mismo que desviación estándar. Y también
Tengo por acá ya dentro de la fórmula, bueno, lo que viene siendo la raíz cuadrada de toda la vida, la sumatoria, que recordemos que es esta e rara, básicamente, esa es la sumatoria. Tenemos x, que x es mi variable, o sea, es el dato con el que yo voy a trabajar. Tenemos la x con una rayita arriba, que si se recuerdan, eso era promedio. Y abajito tenemos n, que n era el número de datos. ¿Ok? Acá tenemos dos casos muy importantes. Tenemos bueno, no, todavía no les voy a explicar eso. Pero bueno, básicamente esa es la formulita y nosotros tenemos que irla desmenuzando. Ya sabemos que así es como se ve la fórmula de desviación estándar. Ya sabemos con qué elementos cuenta esta formulita. Sumatoria, dato promedio, números de datos, raíz cuadrada e inclusive vemos por ahí coladilla una elevación a la 2. Para comprender mejor esta formulita, nosotros vamos a trabajar con este ejemplo de acá. Con estos datitos nosotros vamos a trabajar. Nuestros datos son 5, 8, 8, 11, 11, 11, 14 y 16. ¿Ok? Entonces, vamos a ir poquito a poquito, desmenuzando la formulita. Entonces, lo primero, chicos, que ustedes tienen que hacer cuando trabajamos desviación estándar es hacer la tablita que están viendo ahorita en la pantalla. La vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, vean, esta es la formulita, ¿verdad? Vamos desmenuzando poquito a poquito. Tenemos X, que ¿quién me puede decir que era X? X solita, sin palito arriba. No, no se acuerdan lo que era X solita, sin palito arriba. Esta de acá que les marqué antes. También me pueden poner un dedito para abajo, ¿ok? Es válido no acordarse. Bueno, no tan válido, la verdad, los estoy alcahueteando. Pero si no saben, prefiero que me digan. ¿Me escuchan? Una, una Ajá. variable, una variable. Exacto, Julio, perfecto, muchísimas gracias. X va a ser el dato, va a ser la variable. Entonces, ¿cuáles son nuestras variables según el ejemplo? Estos de acá, los datos que yo tengo. Entonces, ese es el primer paso. Variable. Exacto, muy bien, Marta, muchas gracias, variable. Entonces, ese es el primer casito que yo tengo. Variable, dato, pueden decirlo como les quede mejor. A mí me queda mejor cualquiera de las dos, pero comprendo igual que dato puede ser más fácil. ¿Ok? Porque yo digo, ok, X es dato y ¿qué datos tengo? Estos de acá. Cada uno de esos es un dato. Entonces, yo monto esta columnita, justo así. Pongo X arriba y voy anotando los datos así, en filita, en orden. Una vez que tengo los datos acomodados, lo que yo voy a hacer es sacar el promedio, ¿ok? Entonces, ya ahí ya desmenuzamos la fórmula de una forma. Hicimos todo esto que está encerrado en el paréntesis. Bueno, no todo, en sí hicimos cada uno de los símbolos que está ahí. Hicimos el reconocimiento de datos y sacamos el promedio, que en este caso el promedio de todos estos datos es igual a 10,5. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para ya terminar de hacer ese primer paréntesis que tengo aquí? Lo que tengo que hacer es únicamente restar el dato, como ven acá, menos el promedio. Y eso es otra columna que yo voy a realizar, justo así como esta. Vean que solo en esa columna, déjenme cambiarme a bolígrafo, yo estoy haciendo esta partecita de acá. X menos el promedio. ¿Ok? Ven que ya tenemos desmenuzadita la primera parte. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ahora lo que sigue es elevar esos resultados que yo obtuve a la 2.
justo ahora sí ya como todo el paréntesis. Entonces, yo agarro los resultados que me dio x menos promedio, los encierro en un paréntesis y los elevo a la 2. ¿Ok? Cuando yo llego a este paso, chicos, vamos a hacer la última desmenuzadita de esta parte de arriba de la fórmula. ¿Y cómo se hace esa última? Bueno, lo que yo hago en este caso es poner el igual y así, justo como lo tengo aquí, lo voy poniendo en la calculadora y voy viendo qué resultados me da dando. Por ejemplo, menos 5,5 a la 2 me da 30,25. Menos 2,5 a la 2 me da 6,25. Menos 2,5 a la 2 otra vez 6,25 y así sucesivamente con todas. ¿Cómo termino yo esta primera parte de acá? Bueno, sacando la sumatoria. Y eso es lo que me dice eso. Es cuando, si nosotros aprendemos a leer esta partecita de aquí, justo dice sumatoria de x menos promedio elevado a la 2. Entonces, los resultados que obtuvimos ya después de este cuarto paso, los sumamos. Y esa es la sumatoria que me va a dar a mí. ¿Entendimos cómo desmenuzamos esta primera parte de arriba? Genial, chicos, supercargas. Muy bien. Ok, les voy a poner. Esto lo descubrí hace poco y ahora no puedo dejar de usarlas, que tengo stickers. Entonces les voy a poner un 100 en esa parte de que entendimos cómo sacar este primer paso. Ahora, lo otro que nosotros tenemos que hacer es hacer la cosita de abajo, la parte de abajo. Pero esto es súper fácil, porque nada más es n. Y n era número de datos. Entonces, contemos cuántos datos tenemos acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ajá, 7 y 8. Entonces, exacto, muchas gracias, Nauyeri. Entonces, n es igual a 8. Entonces, esto aquí en lugar de poner n, solo sustituyo. Y aquí arribita también sustituyo por el resultado que obtuvimos acá. Entonces, sin dejar de lado la raíz cuadrada, colocamos 86 entre 8, ¿ok? Le damos igual ahí en la calculadora y acá pasa algo interesante. El resultado que nos tiene que dar siempre, siempre, siempre debe ser en decimales. Entonces, cuando la calculadora nos tire esto, nosotros nos vamos a la opción que yo creo que ya se las había enseñado, que era algo como así, que era como una S, aquí venía como una flechita doble y una D. Si no me equivoco, era algo así. Entonces le damos ahí y eso ya nos los va a pasar, nos los va a transformar en decimales. Y vean que así de fácil ya logramos sacar la desviación estándar de esos datos. En este caso, la desviación estándar es de 3,28. ¿Entendido, chicos? Súper. Lo que me está diciendo acá, la desviación estándar de 3,28 es qué tan dispersos están los datos hacia un lado, por ejemplo, hacia acá, y qué tan dispersos están hacia el otro lado. Básicamente eso. La desviación estándar es qué tan dispersos llegan a estar mis datos. Súper fácil, chicos, súper cargas. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la distribución normal. La fórmula es esa que estamos viendo ahí. Es z igual a x menos esa u rara como alargada significa new entre S, bueno, lo que ya vimos que era sigma, ¿verdad? Ok, como dice en la diapositiva, una de las herramientas de mayor uso en las empresas es la utilización de la curva normal para describir situaciones donde podemos recopilar datos. Esto nos permite tomar decisiones
que vayan a la par con las metas y los objetivos de la organización. La tabla de distribución normal presenta los valores de probabilidad para una variable z, con medida igual a cero y varianza igual a uno. Ya ahorita vamos a ir entendiendo eso un poquito más, ¿verdad? Tranquilo, no se preocupen. Entonces, z es el valor de z a obtener, valga la redundancia. X, aquí de nuevo es la variable, new va a ser el valor de la medida propuesta y sigma va a ser el valor de la desviación estándar, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Las propiedades de esta distribución normal nos dice lo siguiente. La forma de la campana de Gauss, que es algo que muy representativo de este tema, depende de los parámetros que nos den nu y sigma. Que vean aquí, por ejemplo, esta es una campana de Gauss, pero vean qué es nu. Nu es la media. Recordemos que era la media, es el valor que me divide los datos a la mitad. Y por el otro lado tenemos la desviación estándar, que es en sí la dispersión de los datos hacia un lado o hacia el otro. ¿Ok? Las propiedades también dicen que los valores de la moda, la mediana y el promedio son iguales. La curva normal es asintótica al eje X. Asintótica significa que esta no va a tocar el eje X nunca. De hecho, vean que aquí falta un cachito para que toque. ¿Ok? Y también dice que es simétrica con respecto a su medida nu. Según esto, para este tipo de variables existe una probabilidad de un 50% de observar un dato mayor que la media y observar un dato menor. ¿Por qué? Porque entonces si yo me ubico en mu, que es lo que me divide los datos a la mitad, tengo la misma probabilidad de observar un dato mayor y la misma probabilidad del otro lado de observar un dato menor. ¿Ok? Eh, Básicamente esto, al tener forma de campana, en el puro centro es donde se me van a representar estos dos parámetros, que es todo lo que les acabo de decir, pero de forma más sencilla. Es como un espejito, ¿ok? Ok, ¿qué más les puedo decir antes de continuar? Bueno, desmenucemos un poquitito, adelantando esta fórmula de acá. Z, chicos, es el valor que nosotros vamos a encontrar en la tabla de desviación estándar. Yo ya casi se las voy a presentar, ya casi la vamos a ver, es súper fácil de usar, no se tienen que asustar. New, que es este de acá, el que tal vez conocemos menos. Bueno, acá solo hay dos cositas nuevas, ¿verdad? Z, que ya sabemos que es la de la tabla, y new, que es el promedio, la media o el valor central. Este por temas de examen o así, ustedes siempre lo van a tener. Esto ustedes no lo tienen que averiguar, ¿ok? Nada más tienen que saber utilizarlo. Ok, entonces voy a continuar. La distribución normal estándar, ajá, como dice en la diapositiva, podemos decir que este valor z, del que les he hablado, es la cantidad de desviaciones estándar a la que está distanciada la variable x del promedio. Ya ahorita se los digo y tal vez suena súper enredado como siempre les menciono, pero una vez que nosotros empezamos a practicar la teoría, que empezamos a convertir la teoría en números, van a ver que ustedes solitos van a ir asociando todas estas cositas, ¿ok? Características de la desviación normal estándar. Esta no depende de ningún parámetro, su medida es cero y su desviación estándar es 1. La curva fx, o sea, esta de acá, la de la campanita, es simétrica respecto al eje y. Recuerden que el eje y es el que está por acá. Tienen un máximo en el eje y y tiene dos puntos de inflexión, en z1 y en z-1. Si ustedes siguen estudiando estadística, chicos, se van a dar cuenta de que cuando se trabaja en producción, la desviación estándar va a ser súper importante para lograr determinar con qué porcentaje de datos estoy trabajando. En el área de producción,
Se ve muy importante esta desviación estándar, pues por eso mismo, y en realidad llega a tener un nombre en las compañías que tal vez algunos ya conocen, que es Seis Sigma. Entonces, cuando ustedes les hablen de estos temas, pueden de una vez relacionarlo con Seis Sigma, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Ay, creo que me pasé una Ah, no. Ok, no. Entonces, veamos. Como dice en la diapositiva, si han tenido dudas me van diciendo, pero pues es muy teórico al final. Cualquier serie de datos con cualquier media y cualquier desviación estándar, mientras esta sea normal, la vamos a poder reflejar en distribución Z, ¿ok? Cualquier serie de datos que contenga estos datos, perdón, estas características, nosotros la vamos a poder manejar con distribución Z, ¿ok? Eso es nada más como un dato curioso, un dato importante. Más o menos así, chicos, es como se va a ver la probabilidad Z. La probabilidad Z siempre va a tener un rango, que es el que dice ahí, de -3 a 3, siendo new, que recordemos, new era la media, o sea, lo que me parte el dato a la mitad, 0, y la desviación estándar 1. Ujú. Vamos a ver. Una curva normal con un new de 0 y una desviación estándar de 1 puede concentrar los datos de la siguiente forma, que así es básicamente como se trabaja normalmente en las empresas. A 2 sigma, a 4 sigma y a 6 sigma. En este caso, esta ahora va a ser sigma, ¿verdad? Que era como lo habíamos hablado al principio cuando estábamos viendo la desviación estándar. Esa letra griega, que es como una O rarita, es sigma. Denme un momento, chicos. Ok. Ay. Cuando nosotros trabajamos con los datos a 2 sigma, nosotros vamos a tener una distribución más chiquitita. Ven que el espacio en sí de cómo están los datos es más pequeñito. Lo que va a decir que nosotros tenemos el 68% de los datos en 2 sigma. Ay, perdón chicos, es que me estoy ahogando. El que las empresas más comúnmente usan es el de 4 sigma. ¿Por qué? Porque me asegura que un 95% de los datos es correcto. O sea, solo hay un 5% de probabilidad de que la tanda de producción, por ejemplo, me salga mal. Pero en un caso ideal, el más perfectísimo es 6 sigma, cuando con 6 sigma logramos que un 99, bueno, tener un 99% de seguridad de que nuestra tanda de producción va a salir bien. Pero pues normalmente el más común, porque es más rentable, porque de igual forma me sirve y así, es el de 4 sigma. Vean que más bien si utilizamos 2 sigma, tenemos muchísima más probabilidad de que las cosas salgan mal, de que los productos salgan mal. Vean, por ejemplo, 100 menos 68, hay un 32% de probabilidad de que me salga o mal o que en sí del 100% de la tanda, 32% sea defectuoso. ¿Ok? Pero sí, siempre que vamos a tener una curva normal con una media de 0 y un sigma de 1, vamos a poder concentrar los datos así, de a 2 sigma, de a 4 y de a 6. Podemos tener varias curvas normales con la misma cantidad de datos, mismo promedio, pero diferente desviación estándar, o sea, rango, para lo cual tenemos los siguientes comportamientos. Vean, por ejemplo, acá. Como dice ahí, siempre tenemos el mismo new, o sea, la misma media, que es 0. ¿Se acuerdan? Véanlo aquí. Todo está así dividido justo por la mitad, exactamente igual, no tenemos uno más al lado que al otro. Lo que sí vemos que es distinto son los espacios que hay en medio de cada uno de ellos. Entonces, así preguntándoles, ¿cuál creerían ustedes que es la más indicada para tener como parámetro de producción? Según lo que vimos antes, es más, les voy a volver a presentar esa diapositiva.
Según lo que vimos que tal vez la más ideal era trabajar con 6 sigma, vean la distribución de los datos a comparación de 2 sigma. ¿Cuál de estas creen ustedes que es la mejor para trabajar con en tandas de producción, para tenerla como parámetro? ¿Alguno que me responda? ¿Ninguno tiene alguna idea de cuál podría ser mejor para trabajar como parámetro de producción, de acuerdo a las que acabamos de ver? Recuerden cómo era la dispersión con 2 sigma, o sea, mayor probabilidad de que salga mal, de que sea defectuoso. Recordemos con 4 sigma, menor probabilidad. Y recordemos el caso ideal con 6 sigma, que era 99%. ¿Cómo se veían esos datos? O sea, los espacios de los datos. Y cómo pueden verlos ustedes aquí para saber cuál podría ser la mejor. Chicos, se vale decirme, no sé, profe, o un dedito abajo, no tienen que abrir el micrófono. Y yo les explico con mucho gusto. Ay, qué feo, me quedé sin una pregunta. Ay, no, fatal. El 4, el de 4. Ajá, ok, sí. El de 4 es uno de los escenarios ideales, es el que más se usa en las empresas, de hecho, pero de estas tres, perdón, 4 también, del azul, de la rosada, de la verde y de la celeste, ¿cuál creen ustedes que es la mejor? ¿Qué es la que más sirve para los parámetros de producción? Ok, veamos de nuevo cómo se ven las pasadas. Ujú, vean vean el rango, vean la distribución. Y ahora veamos este, ¿cuál creen que sea el mejor? Le voy a dar una pista. Cuando tenemos rangos más abiertos, tenemos más dispersión y la dispersión es buena. Pero cuando tenemos rangos más cerraditos, tenemos datos menos dispersos. Y el que los datos no estén dispersos es pues medio malo. Ok, pero ya veo ahí que no. Chicos, en este caso es la celeste. ¿Por qué? Porque vean los rangos de la celeste. Están muchísimo más separados. Vean el del azul, están bien pegaditicos, pero el de la celeste están más separados. Lo que significa, bueno, y también hay que tomar en cuenta su altura, porque al final las del verde también se podría decir que están separados. Pero en sí, el celeste me ayuda con todo, básicamente. ¿Por qué? Porque según los rangos tenemos una excelente dispersión. El eje X me va a mostrar variables y en este caso el eje Y cantidades. Entonces tenemos una dispersión correcta en una cantidad decente de datos. Vean, por ejemplo, si vemos la azul, o sea, la primera, la más altota, vemos que hay una poca dispersión, lo que se me traduce en menos tolerancia. O sea, que los datos están muy cercanos al promedio. Entonces, la azul en realidad me genera ay no chicos, perdón, soy loca. Este, sí, perdón, dame un chance, dame un chance. Ok, ok.
Ok, vi por ahí que la verde, vi por ahí que la turquesa, ajá, vamos a ver. No, es más, se los dije al revés. Estoy equivocada y me disculpo con ustedes por estarlos esperando. No, mentira, chicos, mentira. En este caso, la más genialísima es la azul, porque los datos es al revés. Yo les dije que más dispersión estaba bien, pero más bien más dispersión está mal. Cuando nosotros veamos que nos vamos a ir como por datos más dispersos, está mal, porque para asegurarnos de que todo vaya en la misma línea, los datos más bien tienen que estar muy pegaditos al promedio, ¿ok? Entonces, en este caso es la azul, porque acá vean, recordemos que la media, o al menos este punto new, lo que nos iba a representar era media y promedio, ¿verdad? Entonces, acá estamos y vean que los datos más bien están muy cerquitas, están muy pegaditos. Eso significa que no hay tanta dispersión y que los datos son más cercanos al promedio. Entonces, básicamente, esa es la respuesta corta que la profe se los dijo al revés, pero es menos dispersión muchísimo mejor. Más dispersión, muchísimo peor, ¿ok? Los datos siempre hay que buscar que estén muy cercanos al promedio. Básicamente, los hice esperar un montón y al final les di la respuesta mal, pero me di cuenta de mi error. Entonces, sí, a ver, continuando, tenemos características importantes de la medida o de la campana de Gauss. En este caso, vean por el ejemplo que estemos trabajando con 4 sigma. Nos queda un valor de 5% o 0.5 de nivel de error. Ese 0.5, ese 0.05 puede estar dividido de las siguientes formas. En la cola menor, o sea, así como ustedes lo ven, del lado negativo, estas partecitas se llaman cola, entonces para que no se asusten. Puede estar distribuido en la cola mayor también o puede ser repartido en ambas colas, tanto en la negativa como en la positiva, que es 2,5% de cada lado. Entonces, esos son como datos importantes. Este, vamos a ver. Ujú. Este 5%, no se asusten, es porque estamos trabajando con 4 sigma. Acuérdense que 4 sigma nos daba una seguridad del 95%, pero pues quedaba ese 5% de nivel de error. Y estas son las formas en las que puede estar distribuido ese 5% dentro de toda una campana de Gauss. Ok, y al final con toda esa teoría que les acaba de dar la profe, lo que nosotros queremos hacer es el cálculo de probabilidad. Entonces, lo que se pretende es calcular el área sombreada de una curva normal mediante la equivalencia que tiene con la tabla de probabilidad de distribución Z. Y acá es donde va a entrar nuestra amiga, la tabla de distribución. Antes de, quiero decirles cosas importantes de la probabilidad. Esta siempre debemos calcularla en porcentaje, ¿ok? Entonces, pero eso ya lo vamos a ir viendo, pero es para que se familiaricen. Vamos a ver, pasos para el cálculo de la probabilidad. Lo primero que tenemos que hacer es interpretar gráficamente el área de interés. Después determinar el valor de z. Como tercer paso tenemos buscar en la tabla de probabilidades y como cuarto paso tenemos hacer la suma o la resta de las áreas para encontrar la probabilidad deseada. Entonces, vamos a ver esto ya en asuntos prácticos. Ok, véanlo aquí, por ejemplo. El ejemplo uno dice, supongamos que no sabemos el peso de los y las estudiantes universitarios, no, perdón, supongamos que sabemos el peso de los y las estudiantes universitarios. Este peso sigue una distribución aproximadamente normal, con una media, recordemos que media es mu, es lo que me parte a la mitad, o sea, esa línea roja, de 140 libras, que es el dato que observamos acá, y una desviación estándar de 20 libras. Para esta ocasión queremos saber la probabilidad de que los datos sean hasta 150 libras. ¿Ok? Entonces vean lo que nosotros vamos a hacer. Según esta partecita de acá, lo que me dice es que la forma es súper fácil, nada más ir recolectando los datos.
En este caso, la variable que nosotros queremos saber es 150. Aquí ustedes tienen que tener mucha comprensión lectora porque tienen que identificar cuál es la variable. Pero en este caso la variable es pues lo que yo quiero averiguar, hasta 150 libras. Entonces sustituyo acá por 150. Después tengo que sacar new, ¿verdad? Porque tengo que restar ese 150 menos new. New es la media, lo que me parte los datos a la mitad. Entonces aquí me lo dicen clarito, media de 140 libras. Y lo último que yo tengo que hacer es revisar acá en el texto cuál es mi desviación estándar. En este caso también lo dice súper clarito, es de 20 libras. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer es hacer la operación 150 menos 140 sobre 20 es igual a 10 sobre 20, pero igual lo convertimos ahí en la calculadora y nos da 0,5. ¿Cuál es el siguiente paso? Veamos primero la vista. Visto desde la distribución Z, el valor obtenido de la distribución es el cual indica la posición. Entonces, ya tenemos el valor, ya tenemos la primera parte. Ahora vamos a ver cuánto de probabilidad me representa eso, ¿ok? Y para esto les voy a compartir la tabla de distribución Z que ya es, bueno, que va a estar habilitada ahora en el módulo. Déjenme presentarles otra ventana para poder presentarles Explorer. Acá. En este caso, chicos, sí voy a ocupar como que me hablen, tal vez. Voy a abrir un toquecito. Ahí están viendo la tablita. Me hablan, porfa, porque aquí no veo manitas. Chicos, Sí, sí, ok. Muchas gracias. Entonces, vean, esta es la tablita. Se las voy a presentar. Yo siempre la rayo mucho. Entonces, para que no se asusten. Con fucsia, porque es mi favorito. Entonces, veamos. Primero vamos a ver en sí en qué consiste la Sí, tabla. profe. ¿Ok? Muchas gracias a los que me confirmaron. Vean, en este caso vamos a ver en qué consiste la tabla. La tabla está dividida en dos partes. Una parte negativa y una parte positiva. Y esto no quiere decir que mi probabilidad vaya a ser negativa. Simplemente es negativa porque está a la izquierda, ¿ok? Está después del cero. Y todo número, bueno, no después, todo número antes del cero es negativo, ¿verdad? Entonces eso es básico. Lo que sí tenemos, que es importante, es que en sí nuestra tablita es un espejo, como les expliqué al principio. Esto, esta partecita de acá, es igual a esta de acá, bueno, al menos estos numeritos, solo que en negativo, ¿ok? Otras cositas importantes. Las filas de arriba son la cantidad de decimales que nos haya dado la formulita de Z, ¿ok? Esta de aquí arriba, ay no, esa no, ay no. Esa de aquí arribita. Ay, Jesús. Esta de acá. Voy a ver si logro marcarla. Ajá, ahora sí. Esta de acá es la cantidad de decimales. Y esta de acá también, ¿verdad? Obviamente.
Bueno, ignoremos ese cero ahí que se marcó abajo. Esas de arriba en sí me van a indicar el decimal. Entonces, vean, por ejemplo, vamos a ir junto con la presentación. En este primer ejercicio, ya nosotros haciendo lo que nos decía la tabla, tenemos que nos dio 0.5, ¿ok? Entonces, en este caso, esto equivale a la probabilidad acumulada de 69% o 0,6915. Pero vamos a ver cómo saqué eso. Eso, chicos, no sé si alguna vez tuvieron un cuaderno que en la parte de atrás tuviese las tablas de multiplicar, pero no las tenía así como en filitas, sino que tenía aquí como del 1 al 10 hacia abajo y del 1 al 10 hacia arriba, y todo dentro de eso eran puros números. No sé si alguna vez utilizaron algo así, si tuvieron algo parecido, justo así funciona aquí. Entonces, veamos, recordemos que el dato que nos dio la fórmula de z es 0,5. Ajá. Entonces, esto nos dio en positivo. Entonces, en Z, nosotros vamos a buscar nuestro resultado. En este caso, de este lado de la tabla, pues porque es positivo. Entonces, vamos a ver 0, 0,1, 0,3, 0,5. Acá está nuestro resultado. Ahora, lo que tenemos que hacer, vean la presentación, es ver a cuánto equivale, pero con la línea de arriba. En este caso, el valor que nosotros vamos a utilizar es el de la primera fila, es el de 0. ¿Por qué? Porque tenemos únicamente un decimal después de la coma. Vean que no nos dio como está en la tablita. Ya ahorita creo que, es más, voy a ver de una vez si hay como algún otro ejemplillo. Creo que no. Bueno, este por ejemplo. Vean, para que logren entender la otra parte. Vean, este caso nos dio 1,025. En este caso estamos viendo que la terminación es en 5. Entonces, cuando nosotros tenemos dos decimales, nos tenemos que fijar en la terminación para ver cuál terminación de estas me calza. En este caso es 1,25. Entonces nos ubicamos en este caso, bueno, aquí está negativo, pero es lo mismo, digamos 1,2 y nos fijamos en el decimal. En este caso es 5, ¿ok? Pero eso ya lo vamos a ir entendiendo, nada más para que me entiendan mejor este. En este caso, ya nos ubicamos en el 0,5 y el decimal que seguiría sería un 0, ¿verdad? Porque, bueno, eso es ley básica, ¿verdad? Cuando tenemos un decimal solito, se asume que lo que sigue es un 0. Entonces, hacemos justo como en esos cuadernitos de la tabla de multiplicar. Identificamos los dos valores que yo quiero que me den el resultado y los juntamos. En este caso es así, como venía en la diapositiva, y así. Entonces, ¿cuál es el valor que está en el centro? ¿Cuál es el valor que está en esos dos datos, en la unión de esos dos datos? 0,6915. ¿Y qué les dije yo? Que la probabilidad siempre debe estar en porcentaje. Entonces, nada más hay que pasar ese 0,6915 a porcentaje y de ser el caso redondeamos, dándonos como resultado 69%. ¿Qué es lo que dice el paso 4? Para este caso se debe considerar que toda el área bajo la curva es de 100%, o sea, de 1, y que la probabilidad calculada es del 69%. Pero esta no es el área sombreada que se especificó desde el inicio, por lo que se le debe restar a 100% el 69%, y así, ahora sí vamos a obtener la probabilidad correspondiente al área sombreada, equivalente a que los datos estén por encima de 150 libras. Antes de ver esto representado, quiero saber si hay alguna duda hasta el paso 3. ¿Alguna duda? Pueden poner así o pueden poner así.
Chicos, hola. Es que no sé si es que mi audio va súper atrasado o que en sí no los estoy escuchando. Porque cuando hacen con las manitas siento que sí vamos bien, como con en sí que me escuchan, que no voy Se nos fue atrasada. la pantalla de usted, profe. Sí, yo la quité para ver si eso ayudaba más a escucharlos. Pero sí quería saber si tienen alguna duda con el paso, con todos los pasos que hemos hecho hasta el 3. Sí, ok. Sí, eso imaginé, que es que va atrasada la pantalla y el audio. Porque a mí me llegan, de hecho, si ven después la grabación, hablan súper después, pero no es que hablen ustedes después, es que en sí a mí me está llegando atrasado. Imagino que ustedes también, no sé, porque en realidad a mí no se me ha quedado pegado y a mí me pasan las diapositivas bien, pero sí los escucho atrasados y ahora por lo que me dicen, también me están viendo atrasada. Pero bueno, eh, vuelvo a preguntar, ¿hay alguna duda que tengan respecto a los pasos que hemos hecho hasta el 3? Gracias, genial. Súper, entonces vamos a continuar. Muchas gracias. Este paso 4 ya les voy a volver a compartir, lo que me dice es cómo yo voy a representar esto, porque al final es un poco distinto. Vean, por ejemplo. Ay, perdón, chicos. Vean, por ejemplo, acá. En este caso, nuestro resultado no fue Z en sí, o sea, el resultado de la probabilidad no es de 0,5, sino que vean que mi probabilidad es del 69%. Pero 69% de qué? Vean. Entonces dice, para este caso no se debe ni sumar ni restar, ya que esto se va averiguando la probabilidad hasta 150 libras. O sea que la probabilidad acumulada va desde cero hasta esa cantidad. Entonces, los datos tienen una probabilidad de 69% de que se den hasta 150 libras. Que esto es lo que dice acá. Toda el área sombreada hasta 150 me representa un 69%. Esto lo confirmamos al final porque es un toquecito más de la mitad, o sea, de 140. Y la mitad en porcentajes, si todo esto es un 100, obviamente esto va a ser un 50. Entonces ven que es un poquito más, 69%. Entonces, esa área sombreada es mi probabilidad. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, supongamos que sabemos que el peso de los estudiantes universitarios sigue una distribución aproximadamente normal. Entonces, tenemos de nuevo, con una media, denme un chancecito, ajá, con una media de 140 libras, igual que la anterior, una desviación estándar de 20 y ahora queremos saber la probabilidad de que los datos sean más. Ya no es hasta, ahora es más de 150 libras. Entonces ven que es esta área sombreada de aquí. ¿Qué probabilidad hay de que cuando tengamos todos los datos del peso de los estudiantes haya más de 150 libras? ¿Cuál es la probabilidad? Entonces acá de nuevo hacemos exactamente la misma formulita, sustituimos, x es mi variable, o sea, lo que yo quiero saber, 140 es mi new o mi media, y pues 20 es mi sigma, ¿verdad? Que me lo están dando. Entonces, en este caso, veamos que el valor obtenido, la distribución z, indica la posición, que en este caso este es 0,5 de acá. Y ahora sí, vamos a revisar la probabilidad. Hacemos exactamente lo mismo.
Nos ubicamos en Z, el resultado que nos dio Z. En la línea de arriba vemos la cantidad de decimales o el decimal que sigue más bien. Ubicamos el punto medio de ambos y eso lo convertimos en un porcentaje. Ahora sí, para este caso se debe considerar que toda el área sombreada es de 100%. Perdón, que toda el área bajo la curva. O sea, todo lo que está acá, desde acá hasta, bueno, es que ustedes no están viendo mi cursor, pero les voy a mostrar. Todo lo que está desde acá hasta, vamos a ver, desde acá hasta acá, todo eso a mí me representa un 100%. Entonces, veamos qué más dice. Y que la probabilidad calculada es de 69%, pero esta no es el área sombreada que se especificó desde el principio, ¿ok? No es lo que ya tenemos que sabíamos. Por lo que tenemos que hacer, chicos, para saber qué hay después de lo que a nosotros nos están pidiendo es restar. Entonces restamos al 100% el 69% que obtuvimos y eso, o sea, que en realidad es 31%, es lo que hay más, lo que hay después. Entonces, vean lo que fácil. Todo lo que está bajito de la curva es 100%. Nada más. Todo este 100%. Pero ya nosotros no queremos saber un hasta. Ay, ¿por qué no raya? Bueno, todo este 100%. Pero ya no queremos saber hasta un hasta, que era aquí, ¿verdad? El primer dato que sacamos, el primer ejemplo, hasta 150. Ahora queremos saber qué hay después de ese 150, o sea, probabilidad de que sea más de ese 150. Ay, Dios, no sé por qué no raya. Bueno, sí sé, porque la compu está súper pegada. Pero bueno, más de ese 150. Entonces, ya no estamos viendo la primera área sombreada que sacamos, sino que estamos viendo la que está después. Entonces, a ese 100% de probabilidad, nosotros le vamos a restar este cachito que tenemos acá, que recordemos era el 69%. Y lo que queda es lo que nosotros queremos averiguar. Entonces, este cachito se elimina básicamente